cielo azul una del color del mar. Vamos con el capítulo 1. El capítulo 1 se titula El medio siglo de Belgrano de 1770 a 1820. Ustedes notarán que en cada capítulo aparece una frase que tiene que ver con el contenido de ese capítulo. Es una frase tomada de otro autor o de otras realidades, pero que me parece que son exactas respecto de lo que se va a tratar en el capítulo. En este caso, tomo de la autobiografía de Belgrano la charla que él tuvo con uno de los jefes invasores de las invasiones inglesas, Craufurd, donde Belgrano le dice en la conversación: ciertamente nosotros queríamos el amo viejo o ninguno. Ya veremos más adelante el sentido que tiene y la importancia crucial que tuvo esa conversación y esta frase. Manuel Belgrano llega al mundo en un bautismo singular. El sacerdote Baltasar Maciel, que nació en Santa Fe y murió en Montevideo antes de la Revolución de Mayo, uno de los creadores de la poesía gauchesca y difusor de las nuevas ideas liberales de origen principalmente español, es quien lo unge con agua bendita del rito católico en 1770. Maciel había estudiado en el Montserrat cordobés, luego se fue a estudiar filosofía a Chile y logró su título de abogado en la audiencia de Charcas, que como vimos antes es actual República de Bolivia. En 1756 llega a Buenos Aires y estaba ligado a la familia Belgrano, ya que como abogado llevaba las cuestiones legales del padre de Manuel. Maciel gobernó la diócesis de Buenos Aires por designación del gobernador, apoyando la expulsión de los jesuitas. Luego de la expulsión, dispuso de lo que se llamaron las temporalidades de la compañía para fundar un colegio y una universidad, tarea esta última trunca hasta 50 años después. Apoyado por el virrey Ceballos, en cuyo honor compuso un poema, un romance gauchesco, cantando sus victorias como gobernador, que son previas a la constitución del virreinato del Río de la Plata, victorias que había obtenido sobre invasores ingleses y portugueses en la banda oriental, los cuales fueron 2 reconquistas de la colonia del Sacramento, 2 de las misiones jesuíticas y la ocupación de un área portuguesa en el sur del Brasil. Al siglo siguiente, 1806 y 1807, los ingleses volverían a invadir, esta vez en el Río de la Plata, a Buenos Aires. Maciel fue maestro de futuros integrantes de la primera Junta del Gobierno de 1810. Belgrano, Saavedra y Ascuénaga, los que se llamaban los viejos de la Junta, fueron alumnos y formados por Maciel. Había estudiado en Córdoba, como dije, cuando esta era el centro político, académico y cultural de nuestro actual territorio, en su pertenencia al Virreinato del Perú, y Buenos Aires era un puerto sobre el Plata. Por entonces ya Córdoba tenía su protomedicato en 1610, vamos a ver más adelante qué es el protomedicato, y su universidad en 1612. Y allí concurrían los porteños y provincianos de menores recursos económicos que deseaban cursar estudios superiores. Maciel tiene un poema que se llama Canta un guaso, y según un gran literato argentino, allí dejó de lado los reglados cánones de la poética neoclásica y se sacó de la manga un nuevo sistema, el sistema gauchesco. Esto lo dice Pedro Luis Barcia, asumiendo la voz popular por primera vez en nuestras letras.
canta el triunfo del gobernador, luego virrey Ceballos, sabiendo que en el pueblo no hay lectores, sino oyentes. Es la época, mediados del siglo XVIII, que conviven el humanismo de cuño hispánico con el ascendente humanismo de la Ilustración europea francesa, en el seno del colonialismo más retrógrado y deshumanizante, del poder absoluto colonial que somete a las culturas originarias y criollas. Por esa época, hablo de 1717, es interesante recordar que esa corriente hispano-colonial de cuño más popular había producido un poema del santafesino Antonio Fuentes de Arco, levantando la supresión del impuesto a la yerba mate, que era el principal producto en Asunción y en las misiones jesuíticas, tomando distancia de esta manera de las temáticas neoclásicas dominantes en la colonia, donde la influencia de lo clásico europeo era determinante en los temas y en las formas. Fuentes de Arco y Maciel antes comienzan a romper con eso y a criollar las formas literarias. Maciel, desde la Cátedra de Filosofía del Colegio de San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos Aires, cerca de Plaza de Mayo, pugnará por la enseñanza de la filosofía moderna, enfrentando a las formas más retrógradas de la teología. En uno de sus versos, vuelvo al carácter de literato que tenía Maciel, había adoptado la fórmula que más de un siglo después retomaría José Hernández en su glorioso Martín Fierro. Decía Maciel para iniciar su poema: aquí me pongo a cantar abajo de esta encina. Otro poeta de esa época, otro criollazo de esa época, Bartolomé Hidalgo, va a ser el creador de los cielitos y dará cuerpo ya definitivo a la gauchesca, todo esto antes de la Revolución de Mayo. El nombre del género, los cielitos, se toma del color del cielo, pero luego se resignifica con los colores patrios, de modo que los cielitos rioplatenses adquieren carácter nativo. Sus diálogos patrióticos, así se llamó el libro de Bartolomé Hidalgo, acompañaron a los ejércitos emancipadores, pues cantaban en el idioma de los combatientes, glorificando su lucha. Son autores que hablan de la vida, el paisaje y las costumbres coloniales americanas, sin apegos al modelo europeo dominante, como lo hará más tarde Labardén, cantando a nuestro río Paraná, que era el más popular de la época. Parece increíble, pero cantar o darle forma literaria al paisaje propio no era algo tenido en cuenta. Había que escribir poesía o literatura según las temáticas y las formas que se importaban de Europa. Se le debe a Maciel también un poema de ambiente rural bonaerense que se llamó El amor de la estanciera. Un sobrino de Maciel, Cosme Maciel, sería el primer abanderado de la patria. Cuando Belgrano levanta nuestra bandera en las baterías del Paraná, lo convoca para que sea él, que era la máxima autoridad civil de ese villorrio que era Rosario, que era un villorrio muy pobre y muy pequeño, quien hice nuestro pabellón. Es decir, que esta relación con los Maciel en la vida de Belgrano fue una relación de mucha importancia y de sostén recíproco. Hacia la época de Rosas, la familia Maciel y este Maciel se trasladan a la boca del Río de la Plata, a Barracas, donde reivindican una posesión de tierra, que es lo que hoy se llama la Isla Maciel, en homenaje a estos Maciel. En los ascendientes de Manuel Belgrano había antecedentes de interés por la salud pública. Su bisabuelo, Juan Alonso González, había fundado en 1727 la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, creadora del Hospital de Mujeres de Buenos Aires, el cual comenzó funcionando en la calle de la Merced, que es la
Hoy es la calle Mitre, en Buenos Aires, paralela a Rivadavia, al lado de la iglesia de la Merced. Luego, esa institución sanitaria se trasladó a la calle Esmeralda y finalmente, hacia fin del siglo XIX, pasó a lo que serían los arrabales del norte, hoy una zona residencial de cierta jerarquía económica, en la calle Las Heras, donde está ubicado lo que se llama hoy Hospital Rivadavia. Belgrano viaja a España, destino de los hijos de familias muy pudientes, a estudiar Derecho. Es el año 1789, que es el año de la Revolución Francesa. Belgrano se encuentra con una Europa revolucionada, ha caído una monarquía y por primera vez aparece una nueva forma de construcción política de un Estado que es la República. En el viejo continente, Belgrano se dedica principalmente a la nueva ciencia de aquellas épocas, que es la economía política de los fisiócratas. Cuando vuelve al Río de la Plata, Buenos Aires, lo espera su cargo en el consulado, donde se lo designa en diciembre de 1793. Es interesante señalar esta fecha porque todavía no estaba creado el consulado, pero ya se lo designaba. Y esto da idea de que él llega a Buenos Aires perteneciendo ya a un grupo que lo sostiene y que lo promueve. En su autobiografía, Belgrano, refiriéndose a los miembros del consulado, dice textualmente lo siguiente: todos eran comerciantes españoles, exceptuando uno que otro. Nada sabían más que su comercio monopolista. Y agregará en otro escrito posterior que se dedicaban prolijamente al contrabando. Esta institución, el consulado, era de origen borbónico y debía dedicarse, decía textualmente la constitución del consulado, a la promoción y protección del comercio, el adelantamiento de la agricultura, la mejora en el cultivo y beneficio de los frutos, la introducción de las máquinas y herramientas más ventajosas, la facilidad de la circulación interior y, en suma, cuanto parezca conducente al mayor aumento y extensión de todos los ramos de cultivo y tráfico. Este era el fundamento de la creación del consulado. Pero Belgrano le imprime al consulado una orientación distinta a la que tenía en los otros virreinatos españoles. Belgrano apunta a que el consulado sea el motor de la enseñanza de las ciencias aplicadas, se dedica al fomento de la actividad económica basada en un nuevo régimen de tierras, al transporte comercial propio, al debilitamiento del monopolio, a la higiene pública y le da un impulso especial a los estudios médicos. Las iniciativas de Belgrano en el consulado, como también sus notas en el diario que se va a empezar a imprimir después, en 1801, El Comercio, y otras publicaciones posteriores, muestran claramente su conocimiento no solo de las nuevas teorías económicas, sino también su noción del progreso basado en el mayor bienestar material que ésta proclamaba, es decir, la fisiocracia. La educación puesta al servicio de crear hombres industriosos, capaces de transformar la naturaleza, alfabetizando elementalmente para que sepan contar, leer, escribir, para que de ese modo el aumento de la producción brindara consecuentemente contribuciones al erario público. Realza Belgrano el valor de la producción de la tierra y de la agricultura, la importancia de las vías fluviales. Fíjense que vuelve a tener importancia en la Argentina de hoy, donde está en discusión todo este tema que se habla de la hidrovía, del río Paraná y de las riquezas que por el mismo se deslizan. Llama la atención Belgrano sobre los puertos aptos para ese movimiento naval, pidiendo que se construya un nuevo puerto en Ensenada
porque el puerto de Buenos Aires por su calado no era conveniente, razón por la cual se fundó después Montevideo, que sí tiene un calado importante para barcos de ultramar. Belgrano quería uno nuevo en Ensenada. No hay que olvidar que por Ensenada entraron los invasores ingleses, de manera que si esos buques de guerra necesitaban calado, lo encontraron en Ensenada. Belgrano era eso lo que propugnaba. Desde el consulado, Belgrano estimula la explotación de maderas nobles que vengan desde el Paraguay, con la consecuente creación de transportes fluviales, aserraderos, dragas y astilleros. La formación de profesionales universitarios para poder fundamentar técnica y teóricamente estas actividades. También plantea la necesidad de una universidad que enseñe todo este tipo de oficios. La resistencia que impuesta por contrabandistas y comerciantes monopolistas españoles contra el consulado también tuvo eco en el Cabildo y la Real Audiencia, que eran el poder judicial, digamos. Desde antes que finalizara el siglo XVIII, trabó muchas de estas iniciativas belgranianas, que por otro lado se veían impulsadas en cierto modo por la progresiva apertura al libre comercio que en esa misma época impusieron los virreyes borbones del Río de la Plata. Antes de la Revolución de Mayo estamos hablando. Lo referido a la oposición reaccionaria de comerciantes monopolistas y contrabandistas españoles sobre crear una universidad porteña, lo señalará todavía el gobernador bonaerense Martín Rodríguez en 1821, es decir, que esa reacción impidió la creación de una universidad en Buenos Aires como ya existía desde 300 años antes en Córdoba y en Chuquisaca. Don Pedro Cerviño, hay que recordar este nombre, mano derecha de Belgrano en el consulado y futuro director de la Academia de Matemáticas después de la Revolución, designado en 1812, que es el mismo día que se inauguró la Asamblea del año 13, ya había pronunciado Cerviño, 14 años antes, un extenso discurso, hablamos de 1799, titulado El tridente de Neptuno es el cetro del mundo, al inaugurarse la Escuela de Náutica Consular. Allí no solo muestra su compenetración, Cerviño, con las ideas fisiocráticas, sino su profundo conocimiento de la realidad nacional, desde la Ilustración a la que nombra reiteradamente. Vale la pena conocer esa toma de posición de este hombre tan ligado a Manuel Belgrano, que polemiza con las ideas contrarrevolucionarias por un lado, pero también con la seducción de las novedades británicas y europeas. Cerviño, por autorización de Belgrano, publica una afirmación en el sentido de que las ciencias son el cimiento necesario anunciado, que no habrá textualmente y en negrita futuro nacional, se retoma el tema nacional, si no existe una marina mercante, miren qué actualidad que tiene este planteo de hace 200 años, para la cual se crea una escuela, la Escuela de Náutica, apelando a los principios de las ciencias aplicadas. Enuncia las necesarias máquinas que hagan posible conocer la física, la geometría, la astronomía, la trigonometría. Calculen ustedes que esas disciplinas eran esenciales para la navegación, pero la cúpula eclesiástica, no solo en Buenos Aires, sino en Córdoba, se oponía a la enseñanza de las ciencias en general y de las ciencias aplicadas en particular, si bien había otros sectores de la jerarquía que sí impulsaban estos estudios. La brújula, según Cerviño, la brújula y el globo terráqueo debían dejar de ser misterios. La navegación en barcos propios desarrollaría las exportaciones de nuestros productos de la tierra. Miren qué actualidad, ¿no? No solo crecería el comercio de ultramar, sino que, en negrita lo dice Cerviño,
la defensa nacional sería posible. Ello implica la explotación de maderas y creación de astilleros, como también de puertos, para lo cual recomienda fundar un puerto en Maldonado, en la banda oriental, y ratifica la necesidad del puerto de Ensenada que ya había planteado Belgrano en su momento. Miren lo que dice textualmente Cerviño. De este modo, no seremos comisionistas de los extranjeros. Hay que terminar con el puerto único y no aceptar el monopolio mercantil español. Este desarrollo económico independiente es imprescindible porque es muy difícil ser virtuoso en un país de muchos pobres y de pocos ricos. Sigue la actualidad de las publicaciones de nuestros patriotas. En 1813, Cerviño va a retomar todas estas cuestiones ideológicas cuando presenta la Academia de Matemáticas, recién formada por el consulado, vale decir, Belgrano está detrás e inspirando esta creación, la Academia de Matemáticas. Allí Cerviño presenta una memoria y vuelve a partir de la noción de ilustración a la criolla, dice él, que ya conocemos, centrando esta vez en lo imprescindible de estudiar la naturaleza, nuestra naturaleza, dice él. Promover los conocimientos útiles al desarrollo económico del país, para el crecimiento poblacional y para fundar un Estado igualitario. En función de ello, concibe los estudios académicos de las ciencias exactas, dotadas de una razón. Acá utiliza la noción de razón porque está en polémica con la noción del dogma, de aquello que no es necesario que sea probado, sino que debe creerse como un acto de fe. Él plantea acá, siguiendo a Belgrano y a otros que ya veremos, el tema de la razón y de la ciencia. Dice que es un modo de dominar a la naturaleza mientras reserva las instituciones que enseñan la moral y el dogma a quienes desean sumarse a las casas de religión o de justicia. Cerviño muestra a Descartes y Newton como superadores de Aristóteles. Supera al propio sensualismo materialista diciendo que el espíritu colonial había quedado atado a la materia para que recibiera las ideas por medio de las sensaciones. Dice Cerviño, despleguemos los resortes del hombre pensador y las artes llegarán a su perfección. Los artistas conocerán la naturaleza de las materias que emplean y sus artefactos tendrán la elegancia y consistencia capaces de competir con las que nos traen de afuera. Hay acá también una propuesta para cambiar los modelos inspiradores, apoyándose en nuestra realidad y superando el clasicismo dominante en el mundo europeo, pensando en lo propio sin copiar lo ajeno, porque esto, exitoso en el viejo continente, dice Cerviño textualmente, no es adaptable a las circunstancias en que nos hallamos. Hay acá también una propuesta para cambiar los modelos inspiradores. Deseoso de evitar estos inconvenientes, he tejido un curso propio de nuestra situación que hará más perceptible la aplicación que se haga de cada proposición. No se quedaba ahí el consulado. Bajo la inspiración de Belgrano, respaldó y cofinanció la experiencia del armador Casimiro Necochea, padre del futuro general Mariano Necochea, miembro del Ejército de los Andes, hombre de confianza de San Martín, como se recordará. Don Casimiro Necochea arma un barco en Asunción llamado La Primera, con materiales del país, contrata personal para el viaje y en plena tormenta llega al Río de la Plata, atracando sin ningún problema en el puerto de Ensenada, que fue el mismo que utilizaron los ingleses al desembarcar, como dije antes, ¿no? Mientras esto pasaba con Casimiro Necochea, 6 naves que entraban a Montevideo por las vías habituales sufrieron averías.
La experiencia de Necochea, apoyada por el consulado, tuvo honda repercusión, por cuanto no se creía que una fragata, que eran los barcos más grandes, y menos si era construido en el país, podría llegar a Buenos Aires, considerándose a las aguas del Paraná poco profundas para ese calado. Cerviño cierra su discurso diciendo: la razón, la justicia, la humanidad, en negrita, el interés nacional, exigen pronto y eficaz remedio para poner fin a tantos y tan ingratos y graves desórdenes. Como acotación hay que decir que Cerviño tuvo una actuación protagónica en la Revolución de Mayo y trabajó como hombre de confianza de Cornelio Saavedra. Al día siguiente de esta alocución de Cerviño, en la misma ceremonia, Belgrano hace su discurso y va a realzar el papel práctico de las matemáticas, llevándolo a las proyecciones geopolíticas de esta ciencia, que hará posible, según Belgrano, fíjense qué programa de avanzada que plantea este hombre porteño, pero de visión nacional. Dice Belgrano que con el dominio de las matemáticas va a ser posible crear nuevos puertos en la cuenca del Plata, mejorar el comercio de Corrientes, Misiones y Paraguay, asegurar las fronteras de Mendoza trazando nuevos y accesibles caminos, llevar por agua el comercio desde las altas cimas cordilleranas hasta la embocadura del río Maule sobre el Pacífico en Chile, romper bosques y peñascos para unir Córdoba y Catamarca, cambiar gracias a esta ciencia el semblante de este virreinato. Belgrano plantea todo un plan político, nacional, bioceánico. Es el primero que conceptualiza la necesidad del Océano Pacífico para el desarrollo de nuestro país. Llama la atención que habiendo producido camadas de pilotos navales, ya trabajando en el país y en el extranjero, la historia oficial sigue ignorando esa escuela de náutica que Belgrano fundó, desarrolló y que tanto favoreció la creación de una marina propia. Este es el Belgrano que ese mismo año hablará con el brigadier general Craufurd. Recordarán que al comenzar el capítulo yo leí una frase de esa conversación con Craufurd. Bueno, acá viene la conversación y ustedes van a ver cómo hablaba este patriota con un brigadier general inglés que estaba preso después de la derrota de las invasiones. Para explicarle su posición frente al cambio de amos, dice Belgrano: el inglés era prisionero luego de su derrota. Luego, dice Belgrano en la autobiografía, luego de desengañarse de que yo no era francés, ni por elección, ni por otra causa, desplegó Craufurd sus ideas sobre nuestra independencia, acaso para formar nuevas esperanzas de comunicación con estos países, ya que les habían salido fallidas las de la conquista. Es decir, Belgrano logra despejar en el militar británico toda expectativa de subordinarse al imperio francés y lógicamente queda claro que su posición no era prohispana. Sigue escribiendo Belgrano: es entonces que le hice ver cuál era nuestro estado, que ciertamente nosotros queríamos el amo viejo o ninguno, pero que nos faltaba mucho para aspirar a la empresa, y que aunque ella se realizase bajo la protección de Inglaterra, esta Inglaterra nos abandonaría si se le ofrecía un partido ventajoso a Europa, y entonces vendríamos a caer bajo la espada española otra vez, no habiendo una nación que no aspirase a su interés sin que le diese cuidado de los males de otras naciones como la nuestra. Él convino conmigo y manifestándole cuánto nos faltaba para lograr
nuestra independencia, Craufurd dijo, y a ustedes les hace falta un siglo para ser libres. Este relato debe verse con atención. Belgrano y sus compañeros de ideas, estamos hablando de antes de la Revolución y estamos en medio de las invasiones inglesas, 1807. Belgrano y sus compañeros tienen claro el cambiante panorama político europeo y no se engañan en cuanto a que sus deseos de independencia puedan ser respaldados por ninguna potencia colonial. Más aún, saben que de transitar esa ilusión pueden ser moneda de cambio en los enfrentamientos de los imperios que dominan el mundo. Él, luego de desengañar a Craufurd sobre su eventual francofilia y descartar la sumisión a Inglaterra, plantea que prefieren quedar como colonia española, pero no por amor al rey, sino porque tal como estamos viendo en este trabajo, los patriotas en sus distintas vertientes tenían lugares de poder dentro de la administración colonial, aunque todavía nos faltaba tiempo. Esto lo dice textualmente Belgrano, nos faltaba tiempo. El objetivo era ningún amo, ninguno. Es notable la noción de los tiempos y de proceso revolucionario que Belgrano exhibe en esta entrevista, pero también de la conciencia que el imperio inglés, fallido en la conquista, como él dice, continuaría formando nuevas esperanzas de comunicación. Esto es, que habrían fracasado en la invasión, pero que iban a intentar lo mismo por otras vías. Que con la derrota militar Inglaterra no daría, como no dio, fin a sus planes coloniales en el Río de la Plata. Luego nuestro Belgrano hace comentarios irónicos sobre el siglo que debería esperar el patriotismo, como hace una muestra con Álzaga, el mayor de los comerciantes monopolistas españoles, con los que se enfrentaba en el consulado. Menos de 2 años después lucharía por el fin del régimen colonial en la Revolución de Mayo, y esa mención del oficial británico de necesitar un siglo para que fuéramos libres muestra la soberbia del conquistador, que no puede ni siquiera pensar que la posibilidad de independencia se transforma en realidad americana. Manuel Belgrano se muestra como un hombre político que conoce la realidad nacional, que tiene planes para cambiarla en un sentido independiente, que se viene organizando en secreto y públicamente para ello, pero sin precipitarse y esperando que las brevas maduren, como diría Cornelio Saavedra en la Semana de Mayo, que es parte principal de un grupo de patriotas conocedores de las ciencias más modernas que enfrentan al monopolio comercial español. Belgrano le advierte a Craufurd que no está dispuesto a aceptar otro nuevo, ni ser comisionista de ninguno, que realiza una prédica revolucionaria permanente en el periodismo, las ciencias, la academia y las instituciones coloniales. Belgrano no es el joven inexperto y soñador que se reunía en el Café de Marcos a charlar sobre las novedades europeas, sino el revolucionario conocedor directo de las necesidades nacionales y también de los veloces y profundos cambios geopolíticos mundiales. Ya 4 años antes de lo que estamos refiriendo, había realizado un acto en el mismo ámbito, es decir, la Escuela de Náutica, en que Cerviño hablara en su nombre. En aquella ocasión había puesto de manifiesto el concepto de nación, de ciencias aplicadas priorizando las matemáticas, solicitando a la universidad, cuya fundación había ordenado el rey, pero que no había sido realidad, como ya hemos visto, que cambiase su oposición a la institución educativa consular de náutica y solicita al virrey
que provea los sueldos a los profesores que dictaban clases sin retribución alguna. Hay que recordar que esta escuela se mantuvo hasta después de la Revolución, hasta 1821, en que sus recursos docentes y patrimonio pasaron a engrosar la fundación de la Universidad de Buenos Aires junto con todos los bienes y espacios propios del consulado y sus dependencias.